creo que esto es algo totalmente diferente a lo que se ha presentado hoy. En mi caso, vamos a ver un estudio de caso a nivel, en el sector educativo, a nivel de educación primaria. Lo que yo hago es eso, es hacer intervenciones psicopedagógicas en el sector educativo. Y nuestro caso es un niño, vamos a ver, que ingresa a la primaria, no sé, yo sé que somos de diferente cultura, pero voy a ser un poco explícita en algunos detalles y otros si no lo entienden pues me lo preguntan luego. En República Dominicana los niños entran a la educación primaria alrededor de los 6 años. Antes de eso se utiliza, por cultura ya, ponerlo en un preescolar. En el preescolar generalmente, no necesariamente el preescolar que usted elija lo va a alfabetizar o darle las bases para lo que es el proceso de letroescritura. Eso depende de la metodología que usted seleccione. Este caso se va a desarrollar en una escuela internacional con un currículum internacional, o sea que es una escuela muy bien posicionada allá en República Dominicana, donde la alfabetización empieza en inglés y a la misma par se trabaja en español. Luego en tercer grado tenemos mandarín y luego en cuarto francés. Quiero que se enfoquen en eso porque es muy importante para poder analizar el caso. Este niño, déjenme primero darle así, llega al preescolar en preprimario. El colegio tiene preescolar, primaria, middle school, educación media y el bachillerato. Entonces, llega al preescolar en preprimario, es un niño que de por sí llama mucho la atención por su tamaño, por sus pocas interacciones, y como llega a la escuela, pues los padres lo inscriben, se le hace una entrevista muy general sobre el sistema familiar, la cantidad de miembros de la casa, pero hay detalles que no toda familia suministra cuando inscribe un niño en esa institución. MM, para poder identificarlo así, es un niño que llega al centro con 6 años y 3 meses. Se encontraba en primer grado cuando yo lo vi. Yo no soy la psicóloga que trabaja en la etapa preescolar, sino que lo recibo en primer grado. Es referido por una evaluación a una evaluación porque se distrae fácilmente, indica la psicóloga que vio al niño en el preescolar y que no termina su trabajo a tiempo. Se encuentra en un sistema bilingüe, son 18 niños en el aula y 2 maestras, y esta institución pertenece al alumno que no maneja el tema de inclusión, es una institución un poco, no sé cómo decirle, pero al tener un programa internacional un poco rígida en su currículum no es tan flexible, porque eso es lo que vende, el tema de los idiomas, vamos a decirlo así. Historial relevante rápido, porque tampoco podemos hacerle el levantamiento clínico de este niño. MM es un niño prematuro que nació aproximadamente a las 30 semanas y desde el embarazo, desde el proceso de gestación, comienza a presentar un retraso en el crecimiento que lo detectaron y a los 4 días hubo que practicar una cesárea. Su escala de Apgar, no sé si aquí tenemos estudiantes, pero bueno, cuando nacen se le da un número, una puntuación a este niño, y lo que no conozco de la puntuación real, pero lo que la madre dice es que el médico le comenta que es un niño que tiene mucha dificultad, por lo cual hubo que ponerlo en cuidado intensivo por 25 días. Dato que ya dije que es prematuro, cuidados intensivos por 25 días, y 40 días estuvo en recuperación con oxígeno durante 4 meses. Los que están en el neuro, ahí van a poder hacer muchas cosas y asociar qué pasó con este niño. Luego, sus primeros 6 meses presentó dificultad respiratoria constante, luego que le quitaron el aparato para respirar, pues siguió presentando su condición, y también indicaron que presentó el síndrome de depresión por parto prematuro, o sea, un niño deprimido. Sus primeros meses estuvo en estimulación física. Este niño no nace en la República Dominicana, para que también podamos entenderlo. Le ofrecen en el lugar donde nace estimulación física, ocupacional, y a partir de los 2 años hasta los 4 está en terapia del lenguaje y fonoaudiología. Ahí simplemente quiero una preguntita así rápido, yo sé que tengo 20 o media hora. Un niño que nace bajo este historial, ¿usted como padre entiende que puede ir a un sistema educativo tan cerrado, con doble idioma y todo eso? ¿Alguien me quiere dar una respuesta? Así de perfil, si usted, su hijo, tuvo muchos problemas y es un niño que ha trabajado mucho en terapia, ¿cree que le convienen los idiomas? No, ¿cierto?
Sin embargo, mamá tenía una expectativa de que su hijo fuera a una una buena escuela, y cuando lo trasladan al papá. Yo pienso que ese niño, lo que tenemos que preocuparnos es que habla español, o sea, si era su lengua natal, ¿verdad? En realidad, Antes de introducir la otra opción. En realidad no, porque como dije el preámbulo, no sabíamos si estaba alfabetizado en español tampoco cuando llegó. Llega a un traslado en preprimario donde posiblemente por las condiciones que le voy a decir ahora, era un niño muy tímido y poco social, hablaba poquito, pero porque asumían en el colegio, en el preescolar, que como era colombiano en su procedencia, pues sí hablaba español, pero como fue un niño que habló tarde, tampoco tenía las buenas bases para integrarlo en un sistema en inglés, donde la fortaleza era esta, o sea, la mayor carga académica y su currículum era inglés completamente. Entonces, el niño presentó una dislalia por un frenillo lingual que tenía y no se detectó a tiempo, por lo cual hubo que llevarlo a cirugía, a todo este proceso de intervención. Y luego que ya está en el colegio, que llega a mí en primer grado, yo tengo un niño muy deprimido y con poca autonomía dentro de un aula, con 18 niños como mencioné y 2 profesoras. Viene con todo su expediente médico y uno lo revisa, la madre se acerca, que eso es una ventaja cuando los padres son aliados nuestros, pero por su misma, la parte de ser prematuro, ya sabemos que esos problemas respiratorios y todo el proceso de desarrollo físico se da diferente, un poco más lento, entonces hay que darle también ese beneficio. Al niño se le describe como un niño tranquilo, de poco movimiento, con mucha fluidez verbal, es muy amoroso en ese entonces, de mucho contacto, es lento en todo su proceso, se toma un tiempo para caminar, para jugar, todo le cuesta más tiempo. Se refiere, como le dije, desde el preescolar, lo mandan a hacer una evaluación y lo que como tiene ya un historial de terapias del lenguaje, lo que deciden es ver qué pasó a nivel neurológico con ese niño, con todo el proceso de ese ciclo de su primera infancia, y se le hacen estas pruebas neuropsicológicas o neurocognitivas, la escala de inteligencia de Reynolds, el test de Rías, el test de retención visual de Benton, el test complejo de la figura del rey, test de fluidez verbal, test de vocabulario de Boston, el Cumaní. Y la conclusión de esa persona que evaluó, porque también en mi país se usa que si el niño pertenece al contexto educativo donde está, los psicólogos no evalúan el del centro, sino que se hace una evaluación externa. Y está como a decisión de los padres del lugar donde quisieran llevarlo. Uno puede sugerir, pero ellos eligen el servicio que quieren recibir. Por medio de esa valoración neuropsicológica se encuentra un funcionamiento cognitivo normal alto en sus funciones verbales, o sea que el niño a nivel verbal, aunque uno asumía una postura, pues era bastante fluido. El lenguaje en sus diferentes elementos tenía fluidez semántica, producción se encuentra dentro de un rango de funcionabilidad normal alto, y en el aspecto no verbal hay una disminución funcional de la capacidad de razonamiento lógico en los patrones, secuencia, percepción visual y coordinación óculo-manual. En su funcionamiento ejecutivo se encuentra dentro del rango medio en sus diferentes aspectos, lo que tiene que ver con la planificación, comprensión lectora, memoria de trabajo, regulación de la conducta y las emociones. Se observa que el paciente presenta un índice de desarrollo neuropsicológico en un rango normal en comparación con la media para su edad, observando altos desempeños en los aspectos lingüístico-verbales, de comprensión de imagen asociada a la funcionabilidad del hemisferio derecho y a las áreas occipitales, parietales izquierdas. El proceso atencional presenta alteraciones de tipo disperso. Las recomendaciones de ese informe que recibimos es esta: una estimulación cognitiva para mejorar el proceso de atención en las habilidades no verbales como la percepción visual, incorporar actividades diferenciales con mayor nivel de complejidad, dar instrucciones por paso, una continuidad o una a la vez. Generalmente en el sector educativo damos todas las instrucciones y esperamos que ellos actúen. A este niño no se le puede dar así, una atención bastante diferenciada. Incorporar actividades para el razonamiento abstracto y la resolución de problemas, centrar al estudiante cerca de la maestra, trabajar el manejo de la tolerancia a la frustración y reforzar el autoestima e independencia. Muchas cosas interesantes que recibimos al poder evaluar. Sin embargo,
¿Cuántos de aquí son profesores? Si usted recibe todas estas recomendaciones sin mucha explicación, algunas las podemos acatar y otras se nos tendría que explicar cómo llevarlas al aula. Y ahí está mi intervención, el hecho de poder mediar qué vamos a hacer conociendo la realidad del centro, conociendo la capacidad de las maestras, conociendo la preparación del personal que tengo y ver hasta dónde podemos llegar, porque ya el compromiso lo tenemos, el niño está inscrito en la institución y no hay por qué sacarlo. Le quiero recordar que el colegio no es inclusivo, o sea, el que no quiere trabajar posiblemente dentro de su visión así, pero si el caso está, se le da el apoyo. Adaptaciones que se realizó con esta llegada de este informe. Se trabajó con los maestros las partes de la atención diferenciada, las instrucciones diferenciadas, pero en la parte de atención diferenciada, en mi cultura, voy a referirme mucho a mi país, no necesariamente que la profesora le prestara atención de una forma diferente, ¿ok? Sino que tenía que recibir el niño las instrucciones, tal vez los recursos, de una forma donde pudiera llegar a él y él se sintiera autónomo y autosuficiente de lograrlo. Entonces, eso implicaba que a nivel de planificación teníamos que acompañar a la maestra en todo lo que sería el material a suministrarle a este niño. Se sacaba del aula, logramos contratar una persona en mi equipo específicamente para el niño. Y lo que hicimos es, no sé cuántos conocen el programa de rehabilitación cognitiva que se llama Enfócate, que trata la atención sostenida. Y logramos asignarle como una maestra acompañante, que hacía el papel de psicopedagoga también, para que sacara al niño 2 veces al día, a la semana, 2 veces en 2 momentos del día para trabajar el programa Enfócate, que es un programa de entrenamiento de habilidades atencionales, con la finalidad de que el niño mantuviera los periodos atencionales, porque esa fue la queja de que se dispersaba y ciertamente tú hablabas con el niño y se distraía bastante. Se integró en un programa, como les comenté, a nivel de idiomas tenemos 2 programas, 3, manejamos varios idiomas, y se le integró en un programa que se llamó el Departamento de ESL y SSL. Eso es igual que el español como lengua a lengua y el inglés como segundo idioma, para poder alfabetizar al niño. Sin embargo, tuvimos que hablar con los padres a ver cuál era el idioma que íbamos a fortalecer y hacer las adaptaciones en el otro. Los padres deciden que el niño se termine de alfabetizar en español. Muy buena idea. Entonces, el primer cuatrimestre, que consta de octubre, más o menos donde estamos, hasta diciembre, el niño solamente se le alfabetizó y se le dio las herramientas para el inglés, para el español. El inglés no lo recibía, entonces en las clases de inglés, que me refiero a Language Arts, él no estaba ahí, sino que estaba haciendo el programa de Enfócate o grafomotricidad para fortalecer su motora fina. Ahí lo dije ya. También, aparte de eso, se le refirió a terapia neurocognitiva, porque su psicólogo lo puso como su primera recomendación. Y los padres también deciden que el niño tiene que hacer un deporte y hace clase de natación. Este niño, estamos hablando en primer grado, lo tengo en primero, progresó ciertamente, se ayudó bastante, logramos nivelar o llegar a un nivel de su alfabetización en español, la logró. No la logró en el primer cuatrimestre, la logró en el segundo porque su velocidad es bastante lenta y el niño lleva su propio ritmo. Pero en segundo grado, el niño presentó otra dificultad, que fue el tema de la escritura. Ya cuando tenemos que escribir en 2 idiomas y tenemos que trabajar en 2 idiomas, aparentó ser un caso de una dislexia con disgrafía junto por una confusión del proceso de alfabetización. Y volvemos a ver a los padres para pedirle revisar este plan de acción. Su mamá nunca tuvo como idea sacarlo del centro educativo y no era mi trabajo tampoco como miembro de ese centro darle esa sugerencia, sino buscar como alternativas. El paciente en ese momento lo llevan al oculista a verle sus ojos, su visión, y resulta que el nervio óptico de él no está a la madurez que debería, por su mismo proceso de ser prematuro. Entonces el niño les ponen unos lentes, luego le quitan los lentes porque los lentes no hacen la función que tenían que hacer y le sugieren una terapia para fortalecer cada ojito.
De ahí se debe a que el niño lo que ve de la pizarra no lo copia igual. ¿Ok? Para muchos, y para mí, por eso lo traje, es un caso complejo porque posiblemente si no nos vamos a ver su parte de desarrollo y todo lo que pasó en ese proceso, es sencillo. Yo le digo, bueno, eso es una disgrafía que el niño tiene, pero no podemos olvidar el componente que trajo. Se detecta la debilidad en el nervio óptico que le impide enfocar y hacer un sinnúmero de procesos. Se inicia una terapia. El niño está muy agotado de los procesos, el niño no juega, se la pasa en terapia. Y se mantiene todo el segundo grado y el segundo cuatrimestre también como un poco estancado por ese proceso. Copiaba mucho menos que al principio, aunque recibió la atención, y seguía siendo un niño que se hacía pull out, pull in, o sea, la psicopedagoga entraba al curso y la psicopedagoga salía del curso. Recibía también la atención de todos los programas que se habían diseñado. Como padres, yo también soy mamá, entendía mucho el caso, tal vez una impotencia de ver cómo podíamos ayudarlo. Acudimos a un terapista ocupacional en un centro de Estados Unidos que también reestructura otro plan y nos sugiere, dentro de este sistema poco flexible y que no desea hacer, vamos a hacer acomodaciones, que el niño utilice un iPad para poder copiar y que sea un recurso para él. Y te utilice también un tipo de letra diferente a los cuadernos que nosotros utilizamos, las mascotas, o las libretas de apunte, no sé cómo se conoce aquí, que no sean de las líneas pequeñas, sino que sea de doble espacio. Se hace todo el proceso, sin embargo, no vemos cambio. Reestructuramos el plan y volvemos al aula. Cuando volvimos al aula, yo pasé 2 semanas tomando clases con el niño, así viendo a ver qué proceso era que no me encajaba. Y logro ver que lo que está en la pizarra, el niño lo proyecta y lo ve diferente, ciertamente. Su decodificación no estaba bien. Ese proceso lo hacía invertido, completamente. Fue complejo porque como el niño también tiene el tema de los ojitos, hay un ojo que le produce como si fuera un estrabismo. Vemos esto, hablamos con el neuropsicólogo, hablamos con la terapista ocupacional y comenzamos a ver qué tanto le costaba copiar de esa pizarra, qué tan cerca podía estar y implementamos otros recursos, el que la clase que tendría que copiar de la pizarra la tuviera al lado de él en el iPad. O sea, lo mismo que está aquí, te pongo una foto, tú lo haces, pero el tema está en que el niño pudiera desarrollar sus habilidades y sentirse bien, porque había un tema también de que él no se sentía autónomo en ningún proceso. Identificamos que a nivel social se comenzó a aislar y que no sabía y que no iba acorde a ese grupo. Para no cansarlos muchos con este caso, antes de ahí creo que ya es el cierre, sí. En tercero, que está actualmente en tercer grado, se reestructura nuevamente el plan y le decimos, miren, por un tiempo vamos a bajar las presiones. Quitemos el psicopedagogo, quitemos el apoyo, dejémoslo ser. Cuando necesite ayuda la va a pedir, sabe pedirla. Está en la capacidad de reconocer cuando no puede. Vamos a bajar las expectativas y dejemos que sea un niño totalmente normal, para decir una palabra. Tercer grado empieza normal. Este niño tenía la condición de que él no sabía ni siquiera desabotonarse y abotonarse el pantalón por el tema de motricidad. Le dijimos que nadie, o sea, que lo dejaran, que solicitara ayuda. Dentro de esas innovaciones que pudimos ver fue que a nivel de adaptación curricular siempre la tuvo, nunca se le ha quitado la adaptación curricular, ni nunca se ha dejado del departamento de psicopedagogía planificar a la par con la maestra. Logramos tener mejor producción escrita en inglés y en español. El niño puede grabar sus notas de voz y sus ideas y en su casa, en el tiempo que él desee, en el horario que él desee también, porque puede jugar y luego hacer la tarea. Trabaja la parte escrita, lleva el cuaderno con sus tareas, sus ideas, su cuento, su narración, lo que se le haya suministrado. En los exámenes se le hace una acomodación donde el niño nos dice, el examen se le lee y él va respondiendo y no hay ningún problema con eso porque
en República Dominicana los niños hasta cuarto grado no tienen que hacer una evaluación formativa formal, así es simplemente medir conocimiento a ver a dónde van. Y se les permite utilizar los asientos flexibles y cercanos. Asientos flexibles hablamos, creo que no todos manejan el vocabulario de tener una pelota, una mecedora, una silla, un asiento que gire sin espaldar, diferentes tipos de sillas dentro del aula para que cuando el niño sienta la necesidad de cambiar, cambie. Actualmente estamos visualizando el caso como una disgrafía como tal en el tema de acomodación, por todos los recursos que le he mencionado. Hemos acomodado al niño a usar la hoja de doble espacio que nos dijeron, en aquel tiempo no la pudimos usar porque no llegaba a doble espacio, era una letra doblemente más grande, para escribir todo lo que tiene que ver con su redacción. Yo le quiero mostrar simplemente, no puse un ejemplo de su letra porque tiene su nombre y no sabía cómo quitársela porque era un cuento. Sin embargo, quise sí ponerles los modelos de planes de intervención, no sé cómo trabajan planes de intervención aquellos que hacen intervención psicopedagógica, pero es simplemente tener un objetivo, el tipo de actividad que no es nada fuera de lo que se hace regularmente en el aula, pensando un poco de facilitar lo que es el desarrollo y a mí lo que más me importa es que el niño sea feliz dentro de ese contexto. Si es feliz, va a fluir. Y dentro de mis conclusiones así, se borró la palabra conclusión, es que cuando en tercer grado bajamos los niveles de ansiedad, todo el equipo terapéutico, el niño fluyó. Y ahora en cuarto grado, el niño no tendrá ningún tipo de acompañamiento psicopedagógico. Y creo que ya está empoderado para seguir. A nivel curricular siempre va a ir un poco por debajo, sin embargo, nunca se le ha sugerido a la familia el darle tutorías, no sé, o reforzamiento académico como tal, porque entendemos que lo más importante no es que él tenga contenido, sino que sea autosuficiente y feliz. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. No sé si... ¿Alguna pregunta? Basado en lo que encontraste con este caso, que el tema de aislar a los niños para darles una ayuda afuera del salón termina siendo, o puede terminar siendo negativo en temas de incorporación social e incorporación dentro de la sección. Por lo menos en el caso de lo que, como yo lo entendí, en el momento en que se le dio la libertad de pedir ayuda cuando la necesitaba, empezó a tener un mejor rendimiento. No podemos decir que no funcionó. Por 2 años el niño fue retirado y creo que fortalecimos su autoestima y su autoconocimiento de sí mismo. Lo empoderamos que él sepa que él puede estar dentro del aula. Pero yo creo que llega una edad, que es una etapa muy social también, que son los 8 años, que influye y afecta. Porque ¿por qué me sacan a mí y diferente a los demás? No sacan a otros niños. Entonces, en ese momento llegó el empoderarle y decirle que ya tú tienes las bases desarrolladas y te puedes integrar al aula. Sin embargo, la psicopedagoga siempre estuvo con la maestra, porque entre segundo, tercer y cuarto grado, en la República Dominicana no se tienen 2 maestras, es una sola y maestras por asignaturas. Entonces, es para mí muy importante, como encargada de ese departamento, que siempre el proceso de atención diferenciada y de instrucción esté, porque no todos somos iguales, ni los 5 dedos de la mano pensamos igual. Entonces, yo no solamente la tengo acompañada al niño ahora mismo, sino que ella es un recurso para el aula, porque está. Y como me la contrataron, no la voy a sacar, la voy a dejar y la voy a utilizar tal vez en los siguientes casos que tenga. Okay. Es interesante el caso, una reflexionar que este problema viene sobre el diseño y cómo se piensa el proyecto educativo de la institución, y cómo están montados los diseños culturales a nivel de educación de primera infancia, básica y secundaria, que si uno mira son inclusivos pero al mismo tiempo excluyen a partir de la formación. Yo quiero felicitarlo porque es empoderar su caso de manera personal y profesional merece bastante tiempo y dedicación, ¿sí? Gracias. Te lo digo de varias miradas rápidamente. A mí me preocupa mucho colocar un equipo casi de 7 profesionales expertos en diferentes áreas para un proceso que al final de la conclusión fue dejémoslo formar a partir de sus propias capacidades y competencias. Y eso lo descubrieron ya después de que pasó todo el proceso. O sea, para el chico fue muy desgastante,
con audiólogo, psiquiatra, psicólogo. Psiquiatra no. No, lo pongo un caso Sí. general, o sea, pongo 5, 6 y 7. ¿Qué me preocupa? Yo estaba acá analizando lo que tú decías y aparte cogían el chico y el caso lo cogían por separado. O sea, en un momento me hubiese gustado que fuera un comité interdisciplinar y entre todos llegaran a un punto en común. ¿Cuál es tu nombre? Hablaba sobre el proceso de exclusión, yo pensé algo sobre descolarización, que por ejemplo en Colombia está prohibido. ¿Sí? Esa descolarización, sabiendo que es educación inclusiva, pero tú sacas al estudiante para darle un proceso de seguimiento aparte, pues en algún momento uno dice, claro, tendríamos procesos a nivel de grupos de relaciones interpersonales, que debería pensar más al desarrollo sociohumanista. ¿Qué me pone a mí a pensar en eso? Que yo digo, nuestras instituciones todavía están muy quedadas sobre un modelo tradicional y no están enfocadas. Tú me estás hablando de un caso a nivel de un proceso cognitivo que identificaron. ¿Cuántos estudiantes en un colegio, te voy a poner una población que oscila entre 500 estudiantes a 1500 estudiantes y que el 5% podría tener este tipo de, ¿cómo se puede decir? Características. Muchas gracias. Características, eso es lo que a mí me preocupa. ¿Y qué es lo que hacen las instituciones? Buscan otra aula aparte, lo desescolarizan y lo que más me duele a mí, por ejemplo, lo que he visto en Colombia es que ponen al pobre docente en otras horas, al psicopedagogo, al psicólogo, busquen una actividad así. Entreténganlo. Aplíquela y usted mira a ver cómo es el seguimiento y el avance. Sí, sí. Y ponen al padre de familia también en una cuestión muy desgastante, entonces, y no solucionan el problema. Por ejemplo, yo tengo casos, por ejemplo, en el Chocó, en zonas vulnerables, que tienen un proceso psicomotriz o que son chicos con síndrome de Down y la familia ya se siente tan desesperada que dice, no, yo prefiero dejarlo en la casa y yo no lo voy a llevar allá porque ustedes no me solucionan supuestamente el problema. Y es algo que de verdad que a nivel de política pública está afectando y que nosotros, eso es lo que yo a veces critico mucho de mi país. Dicen que la calidad es de educación, que hay una política pública, dicen que educación inclusiva, pero no le están colocando el foco a lo que deberían estar desarrollando. Entonces a uno como docente y uno como profesional le da como ese dolor, porque si uno tuviera un hijo en ese estado, yo te digo a ti, por ejemplo, tú atendiste uno de cuántos casos puede haber. No, yo dirijo esa primaria y yo tengo más de 38 casos, o sea, más de 38 y la población es de 290. Pero sí quería solamente hacerte la observación de que él se sacaba al programa de Enfócate específicamente porque entendíamos que él estaba sumamente saturado de terapia. Y no viene de nosotros el referimiento de terapia fonológica, o sea, es cierto que era bien complejo, pero las expectativas de padres también es algo que yo quiero como concluir. Si es mi caso, yo no expongo a mi hijo a tantos procesos consciente de que fue prematuro y tiene un tema con el lenguaje, o sea, vamos a llevarlo a su ritmo, no lo pongo en un colegio IB, tampoco, lo pongo en un colegio Montessori. Entonces yo creo que a veces, si tú me preguntas, hace rato le hubiese dicho a la señora, le digo, bueno, Rafaela, que la conozco, Rafaela, reconcéjale a la madre que lo saque de este colegio. Sin embargo, yo formo parte de este equipo. ¿Y qué yo hice? De mi parte, entregarme a darle lo mejor, porque no es ético tampoco. Ahora, si el niño sigue avanzando como va, lo logró. Pero ¿qué pasa? Que la realidad mía es que hay otros que se han ido. Y no te puedo mentir, no encajan en ese currículum. Entonces es cierto, el centro atendió una necesidad que está, pero yo velo por el tema de inclusión. Entonces si vamos a hablar de inclusión a nivel de políticas públicas, como tú dices, y a nivel de gobierno, tiene que acatarlo todo el mundo, no importa el tipo de centro que sea. Pero tenemos un tema con los centros educativos privados y con los centros educativos públicos. Y hay como mucha diferencia y no acatamos las leyes en sentido general. Y es importante también ver que el dueño del colegio, posiblemente se oye así, hace lo que su visión y su misión desea hacer. Entonces, yo sí me sentí, la verdad es que yo sí me siento que la institución brindó y dio oportunidad de que el caso se trabaje. Contrató el personal que se necesitaba. Si tú me preguntas, lo hubiésemos hecho totalmente distinto porque ahora yo estoy aquí. En el momento en que estaba ahí, y todavía el caso no ha terminado, o sea, sigue dentro de la institución
y sigue de seguimiento, como le decimos nosotros. Es que yo te lo digo, yo te lo valoro, porque es que lo que nosotros como función que tenemos que hacer es que sea un ser humano que tenemos que garantizarle su proyecto de vida y que él se sienta vivo, y no que se sienta aislado, rechazado, que a nivel social ese es el problema que tenemos. Una pregunta. No te entiendo, yo soy profesora y he trabajado en Perú, y es importante porque, por ejemplo, como usted dice, o sea, es un apoyo nada más, pero luego cuando va al aula sí se integra. Yo tenía un niño, por ejemplo, y entonces al comienzo a los niños, tanto hay la socialización con los niños, porque al comienzo, Elena, yo no voy al baño, ¿por qué? Porque hay un monstruo en el baño. Entonces dice, pero ¿cómo es un monstruo? Vamos a ver. Mira, ya le explico todo, ¿no? Entonces todo lo que necesita el niño, lo lingüístico, lo fonético, es un apoyo nada más. Sí. Pero cuando ya entramos al aula, sí se integra. Claro. Los otros niños lo quieren. Claro, excelente aporte. Es cierto. Con el tema de específicamente el IB, que es un programa al que yo me gradué siendo una persona con déficit atencional. Estoy de acuerdo que es un programa que es bastante cerrado a la neurodivergencia o personas que tal vez no tengan las mejores capacidades educativas o puedan tener un déficit atencional o cualquier otro problema de aprendizaje. Sin embargo, es un programa que se crea con la intención de que todos los países lleguen a estar a un mismo estándar educativo para poder entrar a cualquier universidad. Sí. Desde esa perspectiva, lo que estamos diciendo al decir que un niño que tiene un problema de aprendizaje no pertenece en un programa IB como lo pongamos en ese contexto, es decir que un niño o persona con problemas de aprendizaje no pertenece No, a un nivel. eso no fue lo que yo dije. No fue lo que tú dijiste, pero sí, o sea, el tema de la recomendación de no meter a un niño con problemas el objetivo antes de evitar estos casos sería crear o mover la educación hacia una forma de educación más inclusiva. Porque el tema, Sí. por ejemplo, en los primeros 2 años se intentó diferentes maneras de aprendizaje visual, a pesar de que tenía problemas visuales, cuando existen otros tipos de aprendizaje, digamos, auditivo, que fue lo que se hizo al 3er año, que también pueden ser el caso de personas que no tengan problemas de aprendizaje. Claro. Que tengan un mejor aprendizaje. Claro. Yo estoy muy de acuerdo con tu punto y de verdad que es así. Y yo tengo estudiantes que se han graduado de la secundaria con muchísimas dificultades de académicas y de aprendizaje. Sin embargo, yo quiero puntualizarte que este niño en su primera infancia no fue atendido. Del 1 a los 5, ¿qué pasó? Y es el tiempo más valioso para mí que debimos de tener la idea de cómo íbamos a poder asentar esas bases para su desarrollo secundario, vamos a decirlo así, o para el proceso de letroescritura. Entonces, partiendo de que recibes el caso en un primer grado, yo lo pongo en un colegio de ABC cuando yo lo trabaje, porque yo no lo voy a limitar y él va a llegar a donde él quiera llegar. Y yo estoy aquí para apoyarte hasta donde tus sueños quieras realizar. Sin embargo, si detectamos que no es solamente a nivel atencional, sino que hay un problema a nivel de verbalización, de velocidad de procesamiento, ¿cómo te pongo mandarín y francés en tu etapa primaria? Donde no manejas el idioma español y donde te vamos a alfabetizar en español primero porque entendemos que es lo mejor, pero el colegio donde tú estás inscrito es en inglés completamente. O sea, tú tienes que alterar el currículum, que no es, aunque los centros digamos tenemos un currículum flexible, no es cierto que es tan flexible. Y yo no soy docente, la respeto mucho, usted es maestra y ha tenido esa experiencia, pero no siempre cuentas con el mejor profesor para decir, sí, yo tengo tiempo de hacerte 17 ejercicios de matemática de forma diferente. Entonces yo creo que a nivel de pedagogía tenemos que hacer también un cambio de mentalidad y renovarnos, reestructurar. ¿Por qué? Porque a mí me apasiona esto y yo lo vivo. Y por eso yo tal vez eché la pelea con ese caso y por eso lo traje. Pero ¿cuántos no llegan a donde están y no se les da los recursos? Es que ahí tú, perdóname, ahí es importante, ahí tú confirmas que es que no hay un currículo diseñado acorde a los objetivos de aprendizaje del estudiante. Y eso lo vemos en todo. Está estandarizado, Sí, tú tienes sí. estándares, tienes codificadores y todo el mundo tiene que aprender al mismo ritmo.
Ese es el problema. O sea, dándote unos objetivos, tú dices, el chico de 6, 7 años tiene que aprender a manejar 3, 4, 5 lenguas, aparte de eso debe tener cálculo integral, aparte de eso de conocer biología genética. Es el problema del currículo que tenemos. Yo digo que en sentido general, eso sí, eso es cierto, eso es cierto. Yo no sé qué tiempo tengo, Fermín, pero tú me dices, ¿ok? Ok. Aquí hace calor, por lo tanto, No, aquí está fresco comparado. En tu caso, yo ratifico como una reflexión a nivel profesional y es hasta qué punto se está trabajando, por ejemplo, con los niños todo el proceso transdisciplinar. Es decir, muchos profesionales dicen, yo trabajo a un modelo interdisciplinario porque el niño recibe 5 intervenciones de 5 profesionales diferentes, pero eso en realidad no está haciendo nada. Si yo, por ejemplo, como neuropsicólogo, no voy a ese colegio y no le explico a ese docente qué es lo que necesita y cómo su cerebro está procesando la información y cómo está haciendo todo el análisis de la para que comprenda. Y ahí también como entender un poco que si bien cada uno tiene un rol, es decir, bien sea como psicólogo, como docente, como maestro, como neuropsicólogo, como psicopedagogo y todas las especialidades y demás, sí es importante saber que todos se hablan como en un lenguaje común. Entonces, son niños que, claro, ya están cansados, fatigados de ir a un proceso tedioso donde la forma me pone a hacer unos ejercicios que no sé para qué, que no me gustan, donde después me llevan donde la psicóloga y me cae mal, donde después me llevan a rehabilitación y esos ejercicios, no, qué pereza, pero sin entender el sentido de la articulación de todos esos procesos que trabajan en conjunto. Y como también en algunos casos se comete iatrogenia, porque entonces le hago un daño muy mal a ese niño si no sé o si desconozco otras cosas. Sí. En nuestro contexto, por ejemplo, déficit de atención con hiperactividad, ahorita lo mencionaban, que Colombia tiene una prevalencia del 34%, pero las cifras de Francia son el 0.01%. Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué cambia? O sea, ¿desde cuándo un diagnóstico que es neurobiológico se está dando más por los asuntos de pautas de crianza de estilos parentales y no tanto porque yo me puse en el papel de cómo el niño está interpretando la información, está procesándola y finalmente va a aprender? Sí, sí, totalmente enriquecedor. La última aquí, ¿verdad? No te oigo, ¿se puede hablar un poco? Ok. Creo que el proceso que hemos hecho de evaluación, seguimiento, intervención es bastante correcto. Seguro que las dudas que tenemos no aceptamos si ha habido interinstitucionalidad y tal, porque no ha dado tiempo. Me extraña que los profesionales, por ejemplo, no se hayan puesto de acuerdo, no hayan hablado entre ellos. Tampoco creo que para el chaval fuese algo tan misterioso. Creo que la frase que has dicho al final, quizás por el concepto que tenemos aquí de ansiedad, ha generado un poco de confusión, ¿no? De cuando se le retiraron un poco esas ayudas y bajó el nivel de ansiedad del chaval, ya lo digo un poquito mejor, dando un poco a entender, o por lo menos eso ha parecido, que toda esa intervención era algo que le generaba al chaval. No, exacto, yo creo que tú entendiste perfectamente. Creo que había un poco de confusión ahí, Sí. porque probablemente si no hubiese tenido toda esa intervención, que ojalá se dieran muchísimos más casos, entonces cuando el chaval había tenido verdaderamente mucha más ansiedad. Sí, muy bien. O sea, yo sé que me entendiste perfectamente, gracias. Quería puntualizar eso. No, yo tal vez no mencioné que el equipo nos reuníamos mensual, generalmente hacíamos reuniones mensual, se tomaban videos del niño en el aula y de todo el proceso, porque era el primer modelo, vamos a decirlo así, de proponerle a la gerencia o a la directiva de esta institución esta realidad. Porque si un niño entra, desde mi formación y mi visión, si un niño está con nosotros, no hay por qué excluirlo. El día que eso pase, tal vez no laboro en esa institución, porque eso no es lo correcto ni en lo cual yo me he formado. Entonces yo entiendo que si hay situaciones, podemos ayudar. Claro, no yo solamente, sino el equipo que esté trabajando. Y cuando dije que se disminuyó el tema de la atención y de todo el enfoque de carga que tenía el niño, nunca dejó de ir a sus procesos regulares en la tarde. Pero también tenemos que entender que la terapia no es eterna y que los procesos se detienen y paran y que luego se retoman. Por ejemplo, un verano, ahora mismo ese niño, imagínense que está en consulta cuando todos los demás están jugando, nadando, entonces también tenemos que pensar que es un niño y no olvidarnos de eso, aún la edad que tenga. ¿Ok?
¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.